Tenemos aquí uno de los sitios arqueológicos probablemente más importantes del sur andino y en consecuencia también, por supuesto, de la provincia de La Rioja. Hay sitios, por supuesto, en todo el sur andino relevantes por diferentes características. Puede ser, por ejemplo, por el arte rupestre o por la arquitectura o porque se trata de grandes instalaciones agrícolas. En este caso ninguno de estos elementos. Lo que tenemos aquí es una verdaderamente enorme instalación para la molienda colectiva. Estamos hablando de 340 bocas de mortero en un área que puede ser encerrada por un círculo de 300, 400 metros, es decir, una concentración verdaderamente enorme. Forma parte en ese sentido de una red de lugares cercanos, comarcanos, con estas mismas cualidades y que constituyen una red de sitios arqueológicos construidos a lo largo de siglos de ocupación del lugar, con un perfil muy específico que vinculamos con la preparación y consecuentemente también el consumo de grandes volúmenes de comidas y bebidas. En este lugar se preparaban enormes cantidades de bebidas y comidas que eran consumidas en un contexto celebrativo, en un contexto festivo, en un contexto altamente ritualizado, sacralizado, y era seguramente una de las manifestaciones en las cuales las antiguas comunidades llanistas o la antigua comunidad llanista, ya en un sentido extendido, cobraba cuerpo, cobraba vida, seguramente color, sonido, a través de estas celebraciones. La arqueología de los llanos se desenvuelve por unos parámetros más o menos contenidos, y por acá se descontiene del todo, digamos, porque es prácticamente lo que podríamos llamar en términos arqueológicos una anomalía, algo que está fuera de, entre comillas, de lo normal o de lo que podría esperarse, que es el crecimiento casi diríamos exacerbado de esa instalación que de alguna manera señala un proceso articulado en torno a estas prácticas rituales, celebratorias, festivas, que en un momento empezaron y en otro momento han crecido hasta las mayores escalas en la que un fenómeno de estos pudo crecer en el mundo prehispánico. En el mundo prehispánico surandino, estamos diciendo, si se quiere, del sur del trópico de Capricornio, nada se acerca al tamaño y seguramente a la significación que logró plasmarse en este sector de los Llanos de La Rioja. Por un lado hemos puesto, y yo creo que sin ninguna exageración, la calificación o el calificativo de uno de los sitios arqueológicos más importantes del sur andino y en consecuencia de la provincia de La Rioja. Esto no quiere decir de ninguna forma que estemos frente a una situación excepcional o una situación aislada. Este sitio, con sus características, forma parte de una red de instalaciones para la molienda colectiva
enormemente grandes, más grande que todo lo registrado en el resto de los Andes del sur y regiones vecinas, y en una distribución que tiene que ver con la latitud central del oasis serrano-llanista. La costa alta de los llanos y la costa baja de los llanos tienen dos accesos principales al valle central, uno occidental por la quebrada de Malanzán, donde estamos en este momento, otro oriental por la quebrada de Olta, y esta red de instalaciones señalan la aproximación, la llegada, como quien dice, ¿no?, a cada una de estas dos quebradas, y luego un recorrido de ingreso al centro del valle. En la aproximación a estas dos quebradas y luego en los itinerarios o en los trayectos hacia el centro del valle, allí se distribuyen estas enormes instalaciones. Este es uno de 8 lugares en ese sentido, en esa escala. Las cualidades del monte chaqueño ciertamente son la condición de posibilidad para... Vos tenés que asegurar abundancia y el monte chaqueño en verano puede hacer eso. Ahora, monte chaqueño tenés de acá a Paraguay, eso no pasa en todos lados, pasa en algunos lugares. Entonces, de alguna forma, la abundancia estacional fue una condición de posibilidad. El resto, que la posibilidad pase a ser una realidad en concreto, ya tiene que ver con las articulaciones de los campos sociales. Y nosotros pensamos específicamente con la articulación del campo político. En ese sentido, estos rituales, estas celebraciones, las definimos como rituales de comensalismo. Y los rituales de comensalismo como un eje de estructuración del campo político en la antigüedad, en donde los roles de anfitrionazgo, por ejemplo, los roles de anfitrionazgo se traducen en acumulaciones de poder, No es lo mismo ser anfitrión de una fiesta de 50, de 500, de 5000. Seguramente las comunidades han establecido vínculos de alianza, cooperación y competencia por ver quién consigue la mejor o la mayor convocatoria. Y eso produce un proceso espiralado y ascendente, donde quizás es como una chispa que arranca chiquito con una cosa y después las relaciones establecidas entre sí por parte de las comunidades llanistas, pero de las comunidades llanistas con las áreas vecinas. Recién dijimos Quebrada de Olta. La Quebrada de Olta es la conexión más directa a Cerrezuela y de allí a la entrada a las sierras de Córdoba. O la de Malanzán, con lo que refiere principalmente a Valle Fértil, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, los llanos regionalmente han quedado como interceptando esferas sociopolíticas muy grandes que tenían cierto funcionamiento autónomo, pero también cierto solapamiento, ciertos lugares de encuentro. Y si pensamos, por ejemplo, en una gran esfera de las sierras de Córdoba, en otra sanjuanina, en otra puntana, hacia el norte los llanos van al valle central de Catamarca, y bueno, todas esas esferas que pudieron ser en gran medida autónomas, comunidades de los llanos podían interceptarlas, podían articularlas y encontrar en esa brecha un ámbito, un espacio de articulación política, pero también de acumulación de poder. De alguna manera, estamos diciendo Quebrada de Olta, estamos diciendo Quebrada de Malanzán, las dos instalaciones que hacen extremos de esta secuencia, Olta y Atiles, son también los dos pueblos de indios más importantes, lo que consiguen mayor persistencia en el periodo colonial. Y eso no es una casualidad, ciertamente que no es casual, tiene que ver con estas posibilidades de integración del campo político. Vamos a cerrar así una idea señalando que luego de 3-4 décadas de implantación colonial, cuando todavía los actores políticos de las comunidades locales se proponían entre su horizonte de posibilidades expulsar a los españoles luego de vencerlos bélicamente, bueno, el escenario donde esas articulaciones y esos planes alcanzaron mayor posibilidad es Atiles.
Es Atiles frente al escenario del gran alzamiento Calchaquí. Fíjense ustedes, no es cualquier lugar, es ahí. La instalación, la gran instalación de Atiles, la mayor de todas, probablemente tuvo 30, 40 años como de una situación ahí estacionaria, ¿no? De declive si se quiere, pero de repente en un momento puede volver a reactivarse en ese escenario. Y así ha ocurrido en eventos sucesivos, ocurrió con la lucha de la Montonera en el siglo XIX, estoy hablando del mismo lugar. Si muchas veces los territorios coloniales no tienen más destino posible que ser territorios de sacrificio, y hablemos de megaminería, hablemos de extractivismos varios, agronegocios, etcétera, etcétera, si de repente una comunidad logra orientar un perfil de desarrollo en la valorización, en el cuidado de esos bienes, y bueno, es otra forma de resistir la colonialidad o las condiciones de explotación desde un valor patrimonial que de repente se reactiva, como que volviera a cobrar vida. Eso seguramente pasó muchas veces en el pasado, lo hemos olvidado por la colonialidad, pero sabemos que ha ocurrido en los tiempos poshispánicos, seguramente también en los prehispánicos. Cuando hablamos de articulación del campo político y de ser un buen anfitrión que agasaja, también estamos hablando de una red efectiva si la cosa se va para el terreno bélico. Ciertamente, y ahí eso Facundo lo entendía muy bien, seguramente. De manera tal que, bueno, nos interesa esta comprensión de los bienes patrimoniales, donde no establecemos a priori de manera tajante esta discontinuidad pasado-presente. Entre comillas, la historia no está cerrada, el partido no se definió todavía, digamos, y se está jugando. Muchas veces se abren horizontes, hay que pagar una deuda muy onerosa. Y bueno, ¿cuál joya de la abuela sacrificamos para ese pago? Otra forma quizás es una afirmación basada en identidad, en memoria, en valores reales, tangibles, como una piedra, desde los cuales fijar otros horizontes. Muchas veces nosotros escuchamos, y que en los llanos no hay nada. Y muchas veces empieza por el agua o por un nicho centrado, que es una producción de ganado menor que no encuentra buenos canales de comercialización. No tenemos nada. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que no haya nada y se creen estas instalaciones? Estas instalaciones son la prueba palpable de la abundancia. Quizás de una ultra abundancia, si no, no podría haber ocurrido. Entonces, bueno, un poco ese sentido, ¿no? de una historia que es pasado, que es presente y futuro. O sea, estamos en un pedacito de una secuencia y tomando decisiones todo el tiempo que van a directamente tener impacto y afectar el escenario en el que le toca entrar a jugar a los que vienen, ¿no? Y bueno, y le podemos dejar un esquema u otro, ¿verdad? Un esquema sostenible, un esquema en alguna medida redistributivo, ¿no? Estas acumulaciones de poder que estamos hablando acá y que deben haber sido ciertamente considerables, es un poder que se ejerce, se plasma, pero también se reproduce y se acumula en gestos de evolución, de reciprocidad, de redistribución. Amontonamos todo esto, pero no, porque acá tenemos el vicio, ¿no? ¿Cómo explicamos multimillonarios? Si vos sos de la etología, de explicar conducta animal, no podés explicar un multimillonario. Es un mambo, una locura humana actual, digamos, ¿no?
Eso no era, habría otras locuras, pero no había esa. Entonces, ciertamente, acá se deben hacer acopio grande como ese cerro, pero se lo consumían ahí, se lo consumían detrás de un objetivo más importante que la acumulación, que era los lazos forjados, ¿verdad? Entonces, total, lo vamos a tener el año que viene. Lo vamos a tener por la experiencia, pero también porque le rezamos, porque le pagamos, porque son los dioses en que creemos y nunca nos fallaron.